¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy tenemos un video en referencia a los principios básicos del primer respondiente. Vamos a comentar algunas nociones básicas de quién es el primer respondiente, cuáles son sus facultades y atribuciones, todo ello con base al Protocolo Nacional del Primer Respondiente y doctrina especializada en el primer respondiente. Bien, de inicio tenemos quién es el primer respondiente. Nos dice que, de acuerdo al Protocolo Nacional del Primer Respondiente, es el personal de las instituciones de seguridad pública, ya sea policía, procuraduría de justicia o sistema penitenciario. Policía puede ser policía municipal, policía estatal, procuración de justicia dependiendo de la fiscalía de justicia de alguna entidad o procuraduría de justicia de alguna entidad, y sistema penitenciario. Nos dice que aquí este primer respondiente, que va a ser este personal de la institución de seguridad pública, va a asumir la función de intervenir de manera directa, en primer lugar, ante un hecho probablemente constitutivo de un delito. Y aquí recordemos que el delito va a ser la conducta típica, antijurídica y culpable que contemplan los códigos penales o el Código Penal Federal de nuestro país. También tenemos aquí este primer respondiente va a actuar de manera individual o con apoyo de otros peritos o con apoyo de policía de investigación, con apoyo del agente del Ministerio Público para llevar a cabo su labor. Tenemos que dentro de las funciones del primer respondiente va a estar la recepción y corroboración de una denuncia, la recepción de indicios, evidencias y objetos o instrumentos del delito, la detención en flagrancia y localización de instrumentos producto de la probable comisión de un hecho delictuoso. Aquí en referencia a esta recepción y comprobación de una denuncia, recordemos que tiene que tener ciertos requisitos en referencia a datos generales de la persona que está denunciando, tiempo, lugar y forma de comisión. En referencia a omitir estos datos de la persona que está denunciando, sería en el supuesto que sea una denuncia mediante la cual no se quiera conocer los datos de esta persona, puede ser que esté en reserva. Bien, dentro de estos principios tenemos que el primer respondiente debe de respetar en todo momento los derechos humanos contemplados en las diversas legislaciones, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales y claro, este Protocolo Nacional para el Primer Respondiente. También debe de saber manejar lo que sería el informe policial homologado, saber cómo llenarlo y en qué casos se va a llenar este informe policial homologado. También el primer respondiente debe de acatar ciertos principios y niveles para el uso de la fuerza. No tan solo va a hacer un uso de la fuerza de manera desproporcional o desmedido. Uno de esos principios tenemos que es el principio de oportunidad. Es en referencia a que debe de haber una acción oportuna para neutralizar un daño inminente. Aquí un daño inminente, lo que está sucediendo, una persona está siendo agredida al instante, primer respondiente se percata y debe de hacer uso de la contención de esa violencia, de esas agresiones. En referencia también a estos principios, el principio de necesidad, solo debe de usar la fuerza cuando sea necesario. Debe de realmente primero hablar o buscar hablar con esta persona que esté cometiendo, digamos, en un caso de agresiones, antes de llegar al uso de la fuerza. Solamente el uso de la fuerza lo va a llevar a cabo cuando sea necesario. Primero se acerca a la persona en referencia a tratar de disminuir de alguna forma los actos que está cometiendo, estas agresiones, pero si está de alguna forma agrediendo a alguien con algún objeto o con algún arma, obviamente tiene que actuar en referencia a ese grado de violencia que está ejerciendo esta persona. Siguiente principio es el de proporcionalidad. Nos dice que debe haber una fuerza igual a la resistencia. Si una persona, por ejemplo, se resiste a ser detenida, tiene, por ejemplo, un arma de fuego, tiene
armas punzocortantes, obviamente que esta proporcionalidad de la fuerza tiene que ser en referencia a la resistencia. Si por ejemplo una persona que está consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública está solo, y para detener a una sola persona se ocupan más de 10 elementos o 5 elementos de seguridad pública para detenerlo, para contenerlo, obviamente aquí hay un uso desproporcional, toda vez que seguramente está alcoholizado, no tiene, digamos, la misma capacidad, no reacciona, sus sentidos no son los mismos, y se ocupan a 5 o 10 elementos, hay un uso desproporcional en referencia a la resistencia que puede o pudiera oponer esta persona. El siguiente principio, racionalidad, es en referencia al empleo de la fuerza de acuerdo a la lógica y a no responder a insultos. Aquí tenemos que debe de ser el primer respondiente, policía municipal, policía estatal, muy tranquilo en referencia a no responder a agresiones. Debe de tratar en primer lugar de acercarse a la persona, buscar contenerlo, buscar dialogar, y lo último que va a ser el uso de la fuerza pública a través de las armas que tiene, toletes, entre otros. Bien, el primer respondiente puede iniciar su actuación bajo los siguientes supuestos. Esto de acuerdo al protocolo nacional para el primer respondiente. 1. Iniciar a través de denuncia. 2. Flagrancia. O 3. Localización y descubrimiento de indicios, evidencias y objetos. Aquí tenemos que entonces la denuncia debe estar recibida por una persona que está encargada de labores de seguridad pública, el primer respondiente. Y quien puede presentar esta denuncia a cualquier persona, servicios de emergencia u otro. Esta denuncia puede, obviamente de inicio siempre es una denuncia verbal, en la cual va a narrar los hechos que están sucediendo o que acontecieron, tiempo, lugar, forma de comisión, datos de identificación de la persona que está denunciando. El primer respondiente se tiene que dar a la tarea de percatarse que realmente se estén cometiendo o se cometieron estos hechos para iniciar la investigación. El siguiente supuesto puede iniciar a través de flagrancia, y nos dice que hay flagrancia en el momento de que se están cometiendo un delito, después de haberse cometido el delito, pero la persona es perseguida de manera material e ininterrumpida, o cuando la persona es detenida con productos o instrumentos del delito. Una persona es perseguida de manera interrumpida, flagrancia. Es perseguida al momento de que está cometiendo un robo, flagrancia. O la persona, digamos, también va a ser perseguida y encontrada con algunos objetos, productos del delito, ¿no? Por ejemplo, una persona que se robó un teléfono celular y 10,000 pesos, se le encuentra el teléfono celular y los 10,000 pesos, también estamos ahí en el supuesto de flagrancia. Y el tercero es en referencia a la localización o descubrimiento de indicios o evidencias. Aquí en el caso de flagrancia debemos de estar conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, en referencia a las hipótesis de flagrancia que ya comentamos. Cuando la persona es detenida en el momento que está cometiendo el delito, por ejemplo un robo de auto, robo de transporte público, entre otros. Entonces es un delito flagrante en referencia a que se está cometiendo en este momento. Y aquí tenemos que la flagrancia deriva del latín, que indica aquello que se está ocurriendo justo ahora, aquello que deslumbra, que resplandece, que lo vemos que está aconteciendo en el momento, se ejecuta en la actualidad. También tenemos que esta flagrancia es el acto a través del cual se puede detener una persona justo cuando comete el delito, sin necesidad de tener una orden judicial. ¿Por qué no requerimos una orden de un juez? En referencia a que el delito es evidente, está aconteciendo. Primer supuesto, flagrancia, se detiene a la persona en el momento que se está cometiendo el delito. Segundo, es perseguida a la persona de manera ininterrumpida para detenerlo posteriormente, o es encontrado con indicios u objetos del delito que acaba de acontecer. Bien, estos son algunos lineamientos básicos para el primer respondiente. Espero que les puedan servir de mucho y les agradezco. Hasta la próxima cápsula. Hasta luego.